Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita para estar al tanto de más contenido. Ahora sí, comencemos. Redditores, que han estado en coma durante mucho tiempo, más o menos un año. ¿Cómo fue despertar de nuevo? ¿Y cómo te adaptaste a un avance rápido, literalmente largo? No tenía idea de dónde estaba, no tenía idea de lo que pasó. Meses después, todavía estaba aprendiendo sobre quién visitaba o no. Oraba, llamaba, preguntaba. Las finanzas eran un desastre total. Créanme, a las empresas no le importa. Deuda masiva y sanciones económicas. Y me tomó más de 18 meses conseguir un trabajo después de una dolorosa rehabilitación física y de explicar una y otra vez que estaba en coma. No solo que no trabajaba, entonces COVID. ¿Cuenta si no puedo recordar nada durante 6 u 8 semanas? Técnicamente estaba fuera, pero mi esposa dice que tenía una conversación conmigo todos los días. No recuerdo nada, pero estuve sedado médicamente durante casi 2 meses después de ser atropellado por un coche en bicicleta. De todos modos, no pude caminar ni usar las extremidades al recuperar el equilibrio. La atrofia muscular extrema requirió casi 2 años de fisioterapia para recuperar la independencia total. Nada divertido. Mi hermana tuvo un accidente automovilístico y sufrió una lesión masiva en la cabeza. Estuvo en coma durante más de 5 meses. Despertar de un coma no sucede de repente, es gradual. Tuvo que volver a aprender todo, empezando por tragar. Se está perdiendo el último año de la escuela secundaria y no puede recordar muchas cosas de su accidente. Su memoria a corto plazo estaba dañada. Su memoria dañada la frustra mucho. Estuve fuera por poco más de un mes. Fue surrealista, como un sueño del que no podías despertar del todo. Cuando me desperté, mis brazos y piernas no funcionaban y mi visión y mis pensamientos estaban muy confusos. Pensé que estaría fuera por unos días y me sorprendió desagradablemente saber que había pasado más de un mes. Estuve en coma durante 3 semanas, no mucho tiempo, pero mis sueños me hicieron sentir como si hubiera estado fuera durante décadas. Estaba realmente confundido y no entendía dónde estaba ni por qué. Siento que el Estado debería otorgarle automáticamente una discapacidad o al menos asignarle un asistente social para suspender sus facturas y almacenar sus cosas mientras están en coma. Por ejemplo, debería haber un sistema en el que el hospital lo registre como paciente en coma y luego intervengan los servicios sociales. Mi tío y mi papá estaban en un terrible accidente cuando ambos tenían 19 años. Mi papá estuvo fuera unos 7 o 6 horas, no recuerda nada. Mi tío estuvo en coma durante 6 semanas, dijo que podía escuchar todas las conversaciones, sabía cuando la gente lo visitaba, pero no podía comunicarse ni mover un músculo. Todavía puede recordar las conversaciones que la gente tuvo mientras lo visitaba. Dijo que su mayor temor era que pensaran que estaba muerto y lo enterraran. Estaba aterrorizado porque no podía reaccionar ni comunicarse y no sabía qué harían con él. Luego se despertó, tenía algunas discapacidades de por vida, pero se convirtió en vicepresidente de su empresa en Texas. La mayoría de las personas que están en coma durante tanto tiempo tendrán papilla como cerebro. También es extremadamente raro recuperar algún grado de conciencia después de todo un año. Si lo hacen, no darán prioridad ponerse al día con los eventos mundiales y los programas de televisión. Estarán aprendiendo a hablar, comer, moverse, reconocer amigos y familiares, los nombres de los elementos que rodean, etc. Estuve en coma 2 veces en mi vida, de 7 a 10 horas, y no recuerdo la segunda vez. Ambos se originaron en la misma condición de cabeza, presurización hidrocefálica, y terminé siendo una papa. Al despertar del primer coma, estaba aturdido pero funcional. Llegué y traté de averiguar por qué estaba atado a la cama del hospital mientras todos los miembros de mi familia estaban de pie en mi habitación llorando. Podía hablar y pensar. Fue solo la neblina de salir de la anestesia lo que hizo las cosas difíciles esa vez. Solo estuve en el hospital una semana, pero tuve que volver a aprender a caminar. No recuerdo el segundo coma, es como si mi cerebro decidiera intencionalmente protegerme en el evento. Pero por lo que he recopilado, pasé de funcionar normalmente hasta el día anterior. Le dije a la familia que iba a tomar una siesta y me fui a dormir durante aproximadamente 18 horas. Mi mamá y mi hermano lograron que me despertara el tiempo suficiente para caminar hacia su auto, mientras mi novio se detuvo para ver cómo estaba. Unas horas más tarde, después de la segunda cirugía, me despierto y estoy hablando, conversando con todos como de costumbre. Mi compañero dice que fue aterrador experimentarlo, pero la peor parte fue después de venir. Seguí diciendo que quería Sisis Pizza porque se veía tan sabroso. Mejor amigo de un antiguo colega mío, a quien conocí algunas veces en las copas, etc. Tuvo un accidente automovilístico cuando tenía unos 20 años, pasó unos meses en coma. Al despertar, aparentemente toda su personalidad cambió, especialmente sus metas y esas cosas. Antes del accidente quería ser profesora y estaba en la universidad, pero después del accidente no se le ocurrió nada peor y quiso ser peluquera. No podía recordar gran parte de su adolescencia y dijo que algunas cosas como su comida favorita y programas de televisión habían cambiado, de lo que la gente le decía que le gustaba de antemano y su gusto por la música. Estaba absolutamente atónito por lo que me estaba diciendo.
No yo, pero mi abuelo se despertó de un coma hace unos meses. Estuvo de regreso durante 13 meses. Tenía un tumor cerebral y tuvo que operar para extirparlo. La cirugía fue un éxito, pero al parecer, uno de los cirujanos dañó accidentalmente su cerebro y por eso estuvo en coma durante 13 meses. Cuando se despertó apenas podía hablar y tuvo que recuperarse en el hospital. Después de 2 o 3 meses de recuperación se veía mucho mejor, pero desafortunadamente para nuestra familia era una persona completamente diferente cuando empezó a hablar con más claridad, lo cual fue muy triste, pero cuando sus recuerdos regresaron estaba actuando como antes del coma, lo que hizo que todos en nuestra familia fueran muy felices nuevamente. Le pregunté hace unas semanas cómo fue la experiencia, dijo que fue confuso y extraño, pero el final de todo estuvo bien porque todo volvió a la normalidad. Estuve en coma por un corto periodo de tiempo. Creo que todavía tenía siglos de vigilia, sueño. Durante lo que describía como mis siglos de vigilia, recuerdo que mi abuela me hablaba. No tengo ni idea de lo que estaba diciendo hasta el día de hoy, pero sabía que estaba allí. Pero allí no era realmente aquí, en mi mundo. Difícil de explicar, casi como un sueño. De cualquier manera, sabía que no estaba solo. 8 años después, mi hermano entró en coma y casi muere. Así como ella nunca se apartó de mi lado, tampoco se apartó del suyo. Yo también estuve allí mucho tiempo. También escribe recordar que ella estaba allí, pero también incapaz de recordar lo que estaba diciendo. Pero ambos sabíamos que no estábamos solos. Creo que ayuda a que ambos seamos muy cercanos a esta mujer y que ambos tengamos un vínculo muy fuerte con ella. Mi amiga es enfermera y hablábamos de planes para el final de la vida. Me dijo que estar en coma es muy traumatizante. El estado de ensueño en el que se encuentra constantemente puede provocar un trastorno de estrés postraumático inducido en la UCI, porque los pacientes viven con sedantes en dosis altas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo. Estuve inconscientemente durante 4 días en junio. El primer recuerdo que tuve al despertar es que una de mis tías y uno de mis tíos, ninguno de los cuales estaba en la UCI, estaban casados con otras personas y nunca habrían estado juntos. Usaban sombreros de copa y ayudarme a cambiar mientras trataba de animarme y alimentarme. Luego hubo un punto en el cual pensé que estaba en un hotel con el tema de uno de los Super Mario Worlds. Tengo sueños muy vividos de estar allí con la gente con la que estaba antes de quedar inconsciente, solo para despertarme y darme cuenta de que estaba en un hospital y estaba muy confundido de cómo llegué del hotel, que no existía el hospital. Cuando me desperté por primera vez y recuperé la conciencia, lo cual no recuerdo, mi prima dijo que la miré confundida y luego sonreí, mientras decía con entusiasmo, ¿Hans? No tengo idea de quién es Hans. El nombre de mi prima es Christine. Todavía me estoy adaptando de muchas maneras. 12 semanas después, 0 de 10, no lo recomiendo. Mi mamá fue intubada el 11 de marzo de 2020 con COVID. Cuando se recuperó y se despertó, gracias a Dios, era el 1 de abril. Lo primero que vio fue una mujer con un traje de apicultor preguntándole qué año era. Estaba tan confundida. Cuando fue al hospital no había equipo de EPP, así que cuando se despertó pensó que esta señora tenía un traje de apicultor. Luego decidió que quería volver a casarse con mi papá. Se divorciaron 6 años antes, después de 38 años de matrimonio. Ella lo llamó y le dijo, vuelve aquí, resolvamos. Él estaba como, ¿no entiendes? Nadie puede volar, todos los aviones están en tierra. Ella estaba como, ¿qué? Eso es ridículo. Debe haber una forma. Ella no tenía ningún concepto y extrañaba cómo el mundo se cerró por completo en sus pocas semanas. Solo estuve fuera durante unos 3 meses. Cuando salí, era invierno, los árboles estaban desnudos y los primeros narcisos recién comenzaron a crecer. Cuando me desperté, se acercaba el verano, los árboles y el césped estaban llenos y verdes. Tuve la peor desconexión con el clima y las estaciones. Realmente no puedo explicarlo. La sensación me acompañó hasta que pude experimentar por completo el cambio adecuado de estaciones del invierno siguiente a la primavera. Cada primavera, cuando los narcisos florecen y veo el medio ambiente reverdecer, me emociono acerca de lo asombroso que sobreviví. Dios bendiga a todos los neurocirujanos, enfermeras de neuro-UCI, fisioterapeutas, especialmente los grandes, y Burley que estaban listos para atraparme si me caía, personal de limpieza del hospital, e incluso la amable gente de la cafetería que con tanto esmero atendía cada pequeña necesidad. Los amo, amigos. No yo, sino mi tío, así que no sé mucho. Pero él simplemente no podía entender la idea de que ya no era un adolescente. No podía recordar nada de los años, pero podía recordar vividamente las cosas que habían pasado como 40 años. Antes, seguía preguntando dónde estaba su mamá y su papá. Mi papá se cansaba de verlo enojarse cada vez que se enteraba de que estaban muertos. Estuve en coma a la edad de 16 años durante aproximadamente 5 o 6 semanas. Estaba sedado. Me tomó 3 semanas más para que me desaparecieran los medicamentos. Entonces empiezo a pensar de nuevo después de 8 semanas. Mi mente estaba hecho un lío debido a los medicamentos. Piense como los videos del dentista. Me tomó 3 meses estar completamente limpio de medicamentos. La mente funcionó casi normal después de 10 semanas. Después de que su cuerpo está en la cama durante un par de semanas, su fuerza muscular habrá desaparecido. Así que tuve que rehacerme durante un año o algo así.
aprender a caminar de nuevo. También hablar fue difícil debido a algunos equipos médicos para bombear aire en mis anhelos. El COVID golpeó duramente a mi padre en abril, inducido médicamente, y perdió mucho peso y masa muscular durante ese tiempo. Las primeras 3 semanas, más o menos, estuve extremadamente confundido. Creía que estaba mucho en sueños y no entendía lo que le había sucedido. Cuando me permitieron visitarlo, siguió diciendo: "Vamos, Alex Rose, vamos a casa, vámonos". Y me rompió el corazón porque sus brazos y sus piernas perdieron su función. Traté de explicarle que todavía no era posible y me maldijo como nunca antes por cada hora que tenía que permanecer allí. Fue difícil. Ha sido trasladado a una clínica de rehabilitación y llevaba allí un mes. Sus manos están mejorando lentamente, sin embargo, sus piernas aún no han recuperado ninguna función. Hay un largo camino por delante para él, ya que sus pulmones están gravemente dañados. Hablar es bastante difícil en sí mismo. Estuve en coma durante 3 días después de un paro cardíaco. Sí, no es la premisa que conozco, y despertarme es muy diferente de lo que la gente espera. Pasaron 3 a 4 días antes de que comenzaran a crear recuerdos nuevamente, y la rehabilitación es una M. No fue tan malo para mí como algunas personas aquí, pero aún así las tareas básicas me quitaron todo durante meses. Dolor de cabeza constantes, cero resistencia. Después de meses fui a hacer la compra por primera vez y después de 10 segundos salí del supermercado después de una sobrecarga sensorial loca. Han pasado 3 años y siento que sigo mejorando cada mes. Puedo hacer todo de nuevo, pero todavía tengo que pensar cuándo y dónde gastar mi energía y volver a sufrir dolores de cabeza. Estuve en coma durante un mes. Cuando me desperté tenía una traqueotomía en la garganta, así que no podía hablar. Estuve muy cerrado con una gran herida abierta en el estómago durante los siguientes 4 meses y tenía tanto desgaste muscular que ni siquiera podía darme la vuelta en la cama. El personal tuvo que darme la vuelta y apoyarme cada 3 horas para detener las úlceras por presión. Ni siquiera preguntes por las alucinaciones por morfina. La mía fue de solo 2 semanas, pero estaba tan desorientada que no me di cuenta de que habían sido 2 semanas. Todo lo que sabía era que había ocurrido un accidente. Había estado en coma y no podía mover mi cuerpo. Tenía 29 años y pensé que tenía más de 30 años. Fui inducido médicamente y la ketamina y el fentanil realmente afectaron mi control de la realidad. Alucinaciones completas y delirios de lo que todavía tengo destellos cuando estoy cansado. Después de una semana, estaba empezando a darme cuenta de lo que estaba pasando. Tenía un amigo que estuvo en coma durante 8 meses. Después de despertar tuvo que reaprender todo. La familia y la escuela lo presionaron y terminó ahorcándose en su habitación 2 meses después. Una amiga mía fue atropellada por un automóvil cuando tenía 16 años. Estuvo fuera por algunas semanas. Ella fue una persona completamente diferente después, mucho más agresiva. Incluso cumplió condena por su participación en un asesinato. Mi hermano mayor tuvo un accidente de motocicleta cuando yo tenía 17 años. Estuve en coma durante unos 4 meses y cuando se despertó sintió que ya no era el mismo. Recuerdo haber gastado hasta la última parte de mi salario para visitarlo en el hospital todos los días. Hasta el día de hoy es una persona completamente diferente. Todavía lo amamos mucho y está completamente bien, pero se siente mal por alguna razón. Es un poco aterrador que tales accidentes pueden cambiar tanto a una persona.